Vamos a ir a la palabra de Dios, santo. Bendito Dios y Padre, suya es, mi Dios, la honra, la gloria y la alabanza, Padre. En esta maravillosa mañana le damos gracias por su amor, por su fidelidad. Y le pedimos, Señor, que su palabra penetre en nuestros corazones, su palabra sea trazada en nuestros corazones, Señor. Y que la podamos poner por obra, que haya deseo, voluntad en nosotros. Usted dice en su palabra, Señor, que usted pone el querer como el hacer, por ese hacer. Sabemos que sin usted no podemos lograr nada y no podemos ser nada. Le pido, Señor, que esta palabra lleve consuelo al corazón abatido, lleve esperanzas y fuerzas al corazón cansado, cargado, lleve alegría y regocijo a cada uno de nosotros. Solamente usted, maravilloso Espíritu Santo, nos puede ministrar, porque usted sabe lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios. Le damos gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarle a que vaya al libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19. Proverbios 10, verso 19. 10, 19. Vamos hoy a hablar sobre el mucho hablar. Los humanos somos muy dados a hablar y muchos a hablar bastante. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no razonamos, no pensamos lo que vamos a hablar, lo decimos impetuosamente y a veces esto nos acarrea grandes problemas, ¿cierto o no? Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema. Proverbios 10, verso 19. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Gloria sea al Señor. Dice que en las muchas palabras no falta pecado. Esto no quiere decir que no podamos hablar. Lo que está diciendo que en las muchas palabras que son llevadas, que son pronunciadas sin un razonamiento, sin un fundamento, sin un entendimiento, sino muchas veces nos dejamos llevar por la pasión, nos dejamos llevar por la situación. Supongamos cuando estamos enojados, decimos cosas que después muchas veces nos arrepentimos, ofendemos, decimos cosas que realmente no nos hubiera gustado decir, pero es como un volcán, es como algo que ya no podemos contener, ¿verdad? Pero aquí dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Vamos a ver algo que el Señor nos va a enseñar hoy en su maravillosa palabra: el ser prudente en hablar. Ser prudente en hablar. La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Muchas veces cuando estamos hablando con personas, con semejantes, con hermanos, decimos cosas que ni deberíamos de decir. Damos información de cosas que sabemos que la persona ni debería de enterarse probablemente, y al último tenemos un problema gravísimo porque se enteró medio mundo de esto, ¿sí o no? Entonces dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar significa ponerle freno, ponerle un alto, ponerle límite. Gloria sea al Señor. Dios nos insta y nos invita a ser prudentes en nuestra forma de hablar, porque de la forma que nosotros hablemos vamos a conseguir mucho, o sea bueno o sea malo. Muchos de nosotros a veces no podemos conseguir grandes cosas porque hablamos golpeado, hablamos áspero, hablamos hirientemente. O sea, necesitamos moldear. No solamente necesitamos moldear muchas cosas conforme al pecado, sino también tenemos que moldear muchas formas conforme a nuestras costumbres. Gloria sea al Señor.
porque esto es bueno, porque esto nos lleva a tener sabiduría, entendimiento y más éxito, gloria sea al Señor. Todo mundo deberíamos de ser muy cuidadosos con nuestras palabras. ¿Sabe que grande parte de las guerras que se han suscitado es porque alguien se soltó la boca y dijo cosas que no debería haber dicho, que no eran el momento, o sea, que no era lo adecuado haber hecho, y se han desatado guerras, conflictos, familias enteras se han destruido, iglesias completas se han desbaratado por causa de la lengua. Gloria sea a Dios. Entonces, el Señor nos enseña algo, tenemos que ser prudentes para usar este instrumento, este órgano que Dios nos dio, gloria sea al Señor, con el cual nosotros podemos alabar, glorificar a Dios y con el cual podemos también matar, destruir y hacer muchas cosas. Ok, la recomendación de Dios es que más que hablar, aprendamos a escuchar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como humanos es que no nos gusta que nos enseñen. Muchos tienen este problema, no les gusta que les enseñen, no les gusta que les instruyan. Hay un egoísmo, hay una vanidad dentro de las personas que siempre piensan querer saber todo, aunque ellos sepan que no lo saben. Pero es un orgullo que no es de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Gloria a Dios. Aprender a escuchar. Cualquier persona, no importa su cultura, no importa su nivel educativo, su nivel social, puede enseñarnos mucho si nosotros aprendemos a escuchar. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos saben esto? Cuando yo fui pequeño, cuando yo fui niño en mi casa, a mí me enseñaron mucho a hablar con gente adulta, gente mayor. Yo tenía en aquel tiempo 7, 8 años y mis amigos eran gente de 60, de 70, de 50 años. Yo me crié sin hermanos a mi alrededor. Mi familia era grande, así que tenían amistades grandes. Entonces, ¿quién cree que hablaba conmigo? Personas grandes. Y muchas de estas personas, hermanos, no sabían ni siquiera leer ni escribir, pero tenían la experiencia de la vida. Y muchas veces ellos me dieron muchas palabras, me dieron muchos consejos que hoy reconozco que eran y son importantes. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5 en su verso 1. Gloria a Dios. Habla sobre cuando hacemos promesa al Señor. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Obviamente se está refiriendo a una relación, a una plática con Dios. Y está diciendo, mire, muchas veces nosotros en un momento emotivo decimos muchas cosas, le prometemos muchas cosas a Dios, tan a la ligera que estamos muy lejos de cumplir. Aquí la palabra del Señor nos enseña que más que hablar, aprendamos a ¿qué? A escuchar. El escuchar nos va a dar muchos argumentos. Primeramente, nos vamos a dar cuenta exactamente de lo que se está hablando y de lo que hay que contestar. Yo me he dado cuenta que de pronto uno entra en pláticas y ni sabe exactamente uno lo que están hablando, y ya uno habla rápidamente dando opiniones y al último queda uno hasta avergonzado de saber que ni siquiera está en el tema y es que yo pensé, es que yo creí. ¿Por qué? Porque somos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar.
Y la palabra de Dios nos dice aquí, acércate más para oír. Si nosotros lo aplicamos en cuestión al mucho hablar, nosotros tenemos que aprender mucho más a oír. En una discusión, por ejemplo, hermano, ¿por qué se enciende el furor en unas personas? Porque todos hablan al mismo tiempo, todos gritan al mismo tiempo, todos quieren imponer su palabra y no importa que no sea correcta. Tú sabes que no es correcto, pero tú gritas y tú dices y tú haces, ¿sí o no? Pero no escuchamos. Mire, yo aprendí hace muchos años una regla. Esta regla la aprendí en la evangelización. De pronto me invitaron a evangelizar y mi hermano, yo decía, ¿qué voy a hacer con la evangelización? ¿Qué voy a hacer? Y una persona me dio una clave y me dijo, mira, cuando tú vayas a hablar con una persona, comienza a hablarle de Dios y escúchalo. Porque Él te va a dar la pauta por la cual tú le vas a evangelizar. La gente siempre te va a empezar a decir sus problemas, sus situaciones con su matrimonio, con sus hijos, con su salud, con su economía. Y te está dando la pauta para que tú le digas y entres con la palabra de Dios. O sea, mire, me enseñaron que para evangelizar, se supone que evangelizar es llegar y hablar y hablar y hablar y convencer y refutar todas las cosas que nos pongan enfrente y plantar la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero a mí me enseñaron que yo tengo que aprender a escuchar, aún en la evangelización, porque la gente me va a decir su necesidad a través de su plática. Gloria sea al Señor. Dice que entonces en 5.2, no te des prisa con ¿qué? Con tu boca. Gloria sea al Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Miren, cuando nos damos prisa, nos comprometemos, hermano, a veces innecesariamente. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, aún con Dios le decimos, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer aquello, voy a enfrentar esto, ahora sí, Señor? ¿Y qué pasa? No lo cumplimos. Pasan días y medio lo cumplimos y después, ¿qué pasa? Nos olvidamos, ¿sí o no? Dios dice en su palabra que cuando hagamos promesa a Jehová, ¿no qué? No tardemos en cumplirla. Gloria sea al Señor. Así que miren, para tomar una decisión tenemos que aprender a refrenar esta boca, porque muchas veces tomamos la decisión sin razonar, muchas veces nos comprometemos. Algo sencillo, simplemente va a haber un evento, va a haber un paseo, va a haber una salida y yo me apunto y al último ya vemos y ni teníamos tiempo, ni teníamos los recursos para ir, ni podemos ir, y es tan fácil solamente incumplir. Hermano, el creyente se conoce por ser una persona responsable en todas sus cosas. ¿Cuánto dicen amén? Y primeramente tenemos que ser responsables con nuestras promesas al Señor. Gloria sea a Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, voy a poner mi empeño en esto, voy a poner mi dedicación en esto, es importante que le cumplamos porque le estamos prometiendo al Señor. Cuando nosotros damos prisa sin razonar, nos comprometemos en cosas que después forzadamente tenemos que cumplir. A mí me ha pasado varias veces, hermano. Créanme lo que cuando yo vi esto, dije, Señor, esto es para mí. Varias veces me ha sucedido esto. Hace un tiempo yo hablé ligeramente con una familiar mío, le hice una promesa y cuando me pidió cumplir esa promesa, dije, y Dios mío, ¿para qué hablé? Tuve que cumplirla y tuve que hacer un gasto que yo no tenía programado y ya sabrá usted todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque no fui prudente para hablar. Gloria sea al Señor. Eclesiastés capítulo 5, en el verso 3, dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. El mucho trabajo nos produce cansancio,
Y ese cansancio nos produce fatiga y nos produce sueño. Nos vence en mucho trabajo. Esto es algo similar y dice que las muchas palabras, y yo entiendo que sin razonamiento, sin entendimiento, sin sabiduría, nos hace volvernos necios. Hermano, yo estaba pensando en esto cuando oramos. La palabra del Señor dice que no usemos vanas repeticiones, ¿verdad? Y tanta palabrería. Porque ¿sabe qué, hermano? Muchas veces en la oración nos comprometemos con Dios o le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Que necios nos vemos delante de Dios cuando hacemos cosas inadecuadas. Gloria sea al Señor. La multitud de las palabras, tanto hablar sin razonar, nos vuelve necios. Proverbio 17, en el verso 27, nos habla de alguien que es entendido, de alguien que es inteligente, de alguien que es sabio y de alguien que sabe ponerle freno a su boca. Gloria sea al Señor. Y aquí nos enseña que las palabras van muy relacionadas con los impulsos del cuerpo de nuestro ser. Proverbios 17, en el verso 27, ¿ya llegó? Dice, el que es entendido refrena sus palabras. Hoy en día hay mucha gente que tiene problemas de años con grupos o con personas o con familias porque no refrenó sus palabras. Hay matrimonios que están atados a palabras innecesarias, hirientes, destructoras y que no pueden vivir en paz porque dijeron palabras no sabias. Dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla ¿qué? Sus impulsos. Quiere decir que si yo no controlo mis impulsos, la emoción, el coraje, la fuerza para hacer algo, el impulso para hacer algo, va a provocar que yo hable. Entonces tengo que aprender a controlar mis impulsos y eso me va a ayudar ¿a qué? A controlar mis palabras. Gloria sea al Señor. Miren, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Nosotros nos damos cuenta perfectamente cuando usted habla con una persona que está herida. Nos damos cuenta perfectamente cuando usted y yo hablamos con una persona que está lastimada, que está resentida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque inmediatamente habla de ese tema. ¿Sí o no? Comienza a hablar de ese tema. ¿Y habla con qué? Habla con resentimiento, habla con dolor, habla con queja, habla con reclamo. No está controlando sus impulsos, no está llevando todos sus pensamientos y todas sus actitudes cautivos a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. No está cumpliendo la escritura que dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, sino que le damos rienda suelta ¿qué? A la lengua, y al que nos vamos encontrando lo vamos empapando, lo estamos contaminando de esa amargura, de ese dolor, de ese resentimiento, de ese reclamo que traemos. ¿Y sabe qué resulta? Ni resolvemos nada y empeoramos peor las cosas. Se hace más grande porque al rato, ya sabe, usted dijo que costaba $1 y al día dijeron que unos 50 y al último terminó que 10 pesos. Desafortunadamente ese es el problema de la comunicación. Gloria sea al Señor. En el verso 28 del mismo Proverbio 17 dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. O sea, hermano, que esta boca hay que tener mucho cuidado con ella. Gloria a Dios. Dice, hay que aprender a guardar silencio, a aprender a escuchar y a escuchar bien, a no dejarse llevar por los impulsos y a actuar de acuerdo como Dios actuaría. Gloria sea al Señor.
Un hombre que es sabio no lo demuestra solamente por su forma de hablar, sino también por su forma de comportarse, por su forma de conducirse. Pero habla mucho de su forma de hablar. Mire, hermano, hay mucho hombre y mujer de Dios que saben mucho de Biblia, pero no saben controlar su lengua. En el momento rapidito, en un instante se enojan y dicen incoherencias, dicen majaderías, dicen cosas, y a los 15 minutos ya le están dando un sermón. A los 15 minutos ya le están hablando de 4 o 5 escrituras de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? No está teniendo control de sus impulsos. No está teniendo dominio propio, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Y en ese dominio están nuestros impulsos y está nuestra lengua. Mire bien, la Biblia dice: pedís y pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. Entonces imagínense cuando yo le digo al Señor: Señor, no permitas, Padre, que esta lengua hable lo que no tiene que hablar. ¿Qué me diría el Señor? No, pues el que no lo tiene que permitir eres tú. La instrucción ya te la di, pero nosotros a veces somos tan tremendos que le decimos a Dios: Señor, si tú no haces algo, yo me voy a desfundar y voy a decir hasta lo que no. Haz algo, Señor. Y ¿sabe qué Él nos dice? No, hazlo tú, créeme a lo que yo te estoy diciendo. La fe es creer lo que el Señor está diciendo y yo lo pongo por obra y sé que el resultado va a ser el que Dios me dijo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire, hermano, hay muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios, que Dios nos ayuda, pero todas las promesas de Dios tienen una participación nuestra. Mire, la Biblia dice: orar y velar, ¿qué? Sin cesar. ¿Alguna vez usted ha tenido la necesidad de orar? ¿Alguna vez usted le ha venido a su cabecita y dice: oye, no has orado? Acuérdate, tienes que orar, ¿sí o no? Y usted dice: sí, al ratito, ahorita, mañana me levanto temprano, y en la mañana dice: bueno, no, hoy tengo mucho sueño, pero en la tarde, ya cuando venga de trabajar. En fin, hacemos muchas cosas, y nosotros le decimos: Señor, ayúdame, yo quiero orar. Hermano, tremenda noticia. Dios no va a venir a agarrarnos y ponernos de rodillas. Acuérdate que tienes que orar. No, hermano. Dios dice en su palabra: orar y velar sin cesar. Él da la ordenanza. Y esa ordenanza lleva una promesa, lleva una bendición, pero también lleva una sentencia. Si yo no oro, si yo no busco el rostro del Señor, yo voy a ser una persona que me voy a ser religioso, pero sin Dios. Pero si yo oro, si yo busco el rostro de Dios, voy a estar en la unción y en la cercanía de Dios, y yo voy a tener mucho de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice a mí: orar y velar sin cesar, lo que yo tengo que decirle: Señor, te creo. ¿Y por qué te creo? Doblo mis rodillas y me pongo a orar, y el Espíritu te va a decir cuánto tiempo y cómo. Gloria sea al Señor. Pero el Señor no va a venir a obligarte y no te va a doblar las rodillas y ahora oras porque oras. No. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Salmo 39:1 nos enseña cómo hay una forma de que nosotros podemos refrenar nuestra boca. Gloria sea a Dios. Mire que tan fácil y tan complicado, pero estando en el Señor todo es bueno. Salmo 39, verso 1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Me llama la atención donde dice: atenderé ¿a qué? A mis caminos. De la forma en que yo vivo, mire, de la forma en que yo vivo, el nivel de felicidad que yo viva, el nivel de salud mental y física que yo viva, va a hablar esta boca.
Si son puros dolores y puras enfermedades, ¿de qué cree que voy a hablar? Ay, hermano, mire que me duele aquí, que me duele allá y me duele más allá. Y ahora ya me resultó otro más. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Atenderé mis caminos significa atenderé mi manera de vivir. Es mejor cuidar de tener contiendas, cuidar de tener envidias, cuidarnos de tener fricciones y roces con los demás, porque por consecuencia, si las tenemos, esta lengua va a hablar de ellas. Pero si nosotros cuidamos nuestros caminos, cuidamos nuestros impulsos, ya no hay nada que decir, más que esta lengua tendrá que callarse, gloria sea a Dios. No va a haber argumentos, no va a haber, o sea que no va a haber pólvora de dónde prender. Aleluya. Así que el consejo está en Santiago capítulo 1, en el verso 19. Santiago 1, 19. Gloria sea a Dios. Mire que el Señor nos enseña estas normas así como para poder convivir los unos con los otros, ¿verdad? Santiago 1, 19 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. No más que nosotros cambiamos las cosas. Prontos para enojarnos, tardos para oír y prontos para hablar, ¿verdad? O sea que cambiamos el orden. Y aquí se afecta. Aquí no es que el orden de los factores no altera el producto, no, aquí sí lo altera. El consejo de Dios dice: todo hombre sea pronto para oír. No es que yo no estoy de acuerdo, no, pero escucha bien las cosas, escucha bien los fundamentos, escucha bien las razones, escucha bien. Sí, bien. Gloria al Señor. Y ser tardo para hablar significa ser inteligente y no te enojes. Encontré la traducción, creo que es Biblia al día, en esta misma escritura de Santiago 1, 19 al 20. Y dice: cada cual esté siempre dispuesto para oír, pero se lo piense cuando debe de hablar, piense cuando debe de hablar, y no se precipite cuando esté indignado. Cuando estamos indignados, cuando estamos enojados, es cuando más fácil caemos en el pecado con esta lengua. Porque la ira del hombre no produce la justicia que quiere Dios. Gloria sea al Señor. O sea, si los hombres, los humanos, los creyentes, no sabemos refrenar nuestra lengua, nuestras pasiones, vamos a caer muy fácil en lazos del diablo. Así que la mucha palabrería está asociada al pecado. Proverbios 13, verso 2 nos va a enseñar que mucho de lo que nosotros hablamos, de eso nos alimentamos. Ese es el fruto que vamos a recoger. Gloria sea al Señor. Si yo hablo mal de un hermano, de un semejante, ¿qué cree que voy a recoger para atrás? Resentimiento, odio, venganza, confrontación, ¿sí o no? Si yo hago algo correcto para con Dios o para con alguien, que voy a recibir? Gloria sea a Dios. Proverbios 13, en el verso 2 y 3 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores hallarán el mal. El que guarda su boca, ¿qué dice? Guarda su alma. O sea que de nuestra boca depende mucho guardar nuestra alma, y nuestra alma es la que está expuesta a una vida eterna en Cristo o una vida eterna fuera de Él. ¿Sí o no?
Y dice aquí, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Gloria sea a Dios. Santo es el Señor. Yo no sé si a usted le está diciendo, a mí me habló mucho esto. Con eso que a mí me gusta la docencia, con eso que a mí me gusta mucho enseñar, hablo mucho, gracias a Dios. Y a veces hablamos mucho en todas partes, inclusive a veces mi esposa me hace la señal y dice, hey, para, déjanos hablar a los demás. Gloria a Dios. Miren, Santiago 3, verso 3. Te damos gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? Porque hoy le vamos a creer a Dios y le vamos a poner un freno a esta ley. ¿Alguien conoce los frenos que les ponen a los caballos? ¿Alguna vez los ha tenido en sus manos, los ha analizado? ¿Se ha dado cuenta del trabajo que hacen? Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando usted le jala la rienda a ese caballito? Le ejerce una presión en el hocico, en la lengua, que más vale que se pare, hermano. Más vale que se pare. Gloria sea al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ponerle un freno a esta lengua. Cuando nosotros nos disponemos a ponerla, entonces cuando nosotros ponemos el freno, hermano, y nos disponemos a hacerlo, entonces el Espíritu Santo empieza a jalar a gente. Aleluya. Y vamos a sentir, ay, me estoy pasando, tengo que parar. Santiago 3, verso 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Será que el cristiano tiene freno? Gloria a Dios. Mire, nosotros tenemos un libre albedrío. Dios nos dio una libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión de creerle o no creerle, de vivir conforme a su voluntad o no hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando yo me someto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando verdaderamente yo me entrego a las cosas de Dios? Es como decirle, Señor, yo me pongo el freno y tú lo jalas. Cuando yo esté saliéndome, se le llama reprensión del Espíritu. Amén. El Señor no va a hacer entender, ya párale, porque te vas a meter en problemas. Pero esta es una práctica, este es un ejercicio que se tiene que hacer. Es darle toda la autoridad al Espíritu de Dios que lo haga. Entonces dice aquí, verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Mire lo que dice aquí, un mundo de maldad. Gloria a Dios. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, esto no quiere decir que agarremos la lengua llegando y le demos el cortón y le tiremos a la basura, porque no sirve para nada. Porque entonces el Señor no la haya puesto, puede decir el Señor. Si nosotros vemos el contexto de Santiago, lo que les está diciendo, tengan mucho cuidado con la lengua porque está causando problemas terribles. Pero Dios no nos puso en nuestro cuerpo una maldición, nos puso una bendición, y la lengua es una bendición si nosotros le ponemos freno, si nosotros la usamos sabiamente, inteligentemente. ¿Cuánto dicen amén? Y no nomás la lengua, todo nuestro cuerpo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la prostitución? Está usando mal el cuerpo, lo está pervirtiendo. Pero Dios hizo un cuerpo y cada órgano tiene su función. Gloria sea al Señor. Verso 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, dice, miren qué tremendo. Ustedes tienen la capacidad para domar elefantes, tigres, leones, sujetan, cautivan ballenas y no sé cuánto. Y esa cosita que tienen ahí en su boca no la pueden lograr nada.
en 2. Dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Pero yo voy a hacer un acto aquí. Cuando dice que ningún hombre puede domar la lengua, entonces usted me puede decir, hermano, entonces que estamos perdiendo aquí el tiempo. Si la Biblia dice que no se puede domar, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, en vano que nos esforcemos. No, pero el apóstol Santiago está hablando de algo que no se puede domar en nuestras fuerzas y no se puede domar sin Dios. Gloria a Dios. Amén. El contexto es ese. Sí dice categóricamente que ningún hombre puede domar la lengua, sí, por sí mismo. Pero cuando hay temor de Dios, cuando hay conocimiento de Dios y cuando hay intervención de ese freno del Espíritu de Dios, entonces sí podemos. Pero lo que nos está diciendo, por tus fuerzas, por tu carnalidad, no vas a poder. Entonces, hermano, hagamos una reflexión. Tenemos problemas con esta boca. Nos decimos cristianos, pero qué fácil, de pronto reventamos y decimos tantas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta entregarle esto a Dios y decirle, yo obedezco, Señor, me pongo ese freno y permito, Señor, que lo jales para que me recuerde que tengo que refrenar. Gloria sea al Señor. Amén. Mire, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Gloria sea a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere creer en el Evangelio? Por nuestra boca. Nos han escuchado. Los vecinos nos escuchan los gritones que le pegamos a los hijos, las regañadas que les ponemos a los hijos y a veces hasta las groserías que le decimos a los hijos. Nos escuchan en el trabajo las barbaridades que de pronto se dicen y participamos de ello, gloria sea al Señor. Pero mire lo que dice Santiago 1 en el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Puedes decir muchas cosas de Dios, puedes hacer muchas cosas por Dios y para Dios, pero dice algo aquí: si no has aprendido a refrenar tu lengua, si no has aprendido a tomar control, tu religión no sirve. Y esto es principalmente aquellos que tenemos un carácter mucho, que decimos que tenemos el carácter en las pestañas. Yo no sé por qué dirán eso. La verdad no entiendo por qué dicen que el carácter en las pestañas, pero así dicen, ¿verdad? O sea, un carácter explosivo, un carácter intolerante. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mire lo que dice una traducción actual. Dice de Santiago 1, verso 26. Si hay alguien que se tenga por muy religioso, porque le da rienda suelta a la lengua, el servicio que le presenta a Dios es una cosa vacía, aunque él crea lo contrario. Gloria sea a Dios. Una lengua fuera de control engaña al corazón y es una religión vacía. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponerlo.